Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Queridos, bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Como siempre, es un gran gusto que estén aquí con nosotros. Yo soy Carla González, su anfitriona, y el día de hoy me acompaña. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Yo soy Luz Soto. Y detrás de toda la tecnología, como siempre, Miguel Muñoz, haciendo que este podcast sea también posible y que pueda salir al aire para ustedes. Es un gusto que nos acompañen. Hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy especial que se relaciona con la relación que tenemos nosotros con Jesús como nuestro buen pastor. Y aún estamos en la temporada de Cuaresma, aún estamos, de la Pascua, perdón. Sí. Va junto la Cuaresma y la Pascua van sí, junto, ¿verdad? Pero es que siempre me confundo un poquito, pero correcto, Luz. Estamos en la Pascua. Estamos celebración. Aún celebrando la resurrección. Y hemos estado leyendo después del Domingo de Resurrección lecturas muy importantes sobre el poder de la resurrección y todo aquello que se logra a través de este poder, lo que pasaba en la iglesia de los primeros días y lo que puede pasar y sigue pasando hasta el día de hoy gracias al poder de la resurrección en Cristo. Y pues son temas muy maravillosos y el tema de hoy, aunque no habla muy específico de un milagro en específico, yo creo que habla de una relación milagrosa que tenemos, única que tenemos con Jesús, y esa es la de el buen pastor con su pueblo. Entonces, queridos, es un gran gusto que estén aquí una vez más y que nos acompañen. ¿Y qué tal si empezamos con una palabra de oración? Vamos a empezar con una oración. Dios, tú nos dices que podemos llamarte Padre. Revelaste tu fieldad, tu misericordia y tu amor para nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. El buen pastor que diste tú dio su vida por tus ovejas y tú le diste esas ovejas a Él. No hay ningún otro Dios, ningún otro pastor que haría lo que hiciste tú. Abre nuestras mentes para entender tu palabra y quiebra nuestros corazones por los que no te conocen. En el nombre de Jesús, tu Hijo crucificado y resucitado. Amén. Amén. Y el tema de hoy se va a basar en una lectura muy especial que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Y este capítulo está separado en dos secciones, ¿verdad? Una es la parábola del redil y luego del versículo 7 en adelante está un pasaje o una sección de versículos que se titulan Jesús el buen pastor. Y entonces de ahí es de donde vamos a compartir hoy la lectura con ustedes del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Y la palabra de Dios dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Amén. Amén. Y pues, qué interesante, Luz. De hecho, como decimos nosotros los mexicanos, toda la carne al asador. Luego empezando la lectura, Jesús está hablando con sus discípulos, les está hablando de este rol que Él tiene para con nosotros, que es
el buen pastor, e inmediatamente les dice, ahí más arribita le dice, yo soy la puerta. Yo soy, y vemos el gran yo soy, El ¿verdad? gran yo soy. Y pum, de lleno, yo soy el buen pastor. Y Jesús se va luego de lleno, y para no andar titubeando ni dándole rodeos, luego comienza con una separación, con dos roles, con una demostración. Y le enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros. Hay dos tipos de pastores. Hay un pastor, el buen pastor, ese soy yo. Y hay un tipo de pastores asalariados. Y ellos no les importan las ovejas porque ellos están ahí por su sustento, por su propio interés, por sus propias convicciones. Y cuando ven venir la prueba, huyen. Huyen porque ellos no son los dueños de las ovejas. Entonces Jesús hace inmediatamente esta marcada diferencia, y eso nos da a nosotros pauta para entender que, número uno, nosotros somos humanos y los pastores son seres humanos, pero el pastor que no está arraigado en el buen pastor, podemos ver una gran diferencia y podemos notar que puede haber pastores egoístas que protegen su propio honor y que no se preocupan por el pueblo. Y si tú te acuerdas en el tiempo de Jesucristo, Luz, ¿quién era así, Luz? Esos eran los fariseos. Uh-huh. En Ezequiel capítulo 34, los sacerdotes, todos los que eran encargados del cuidado de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, Uh-huh. el profeta Ezequiel, en ese capítulo 34, les dice muy bien que Dios les está reclamando, ustedes no cuidan de mis ovejas como Uh-huh. deberían de hacerlo. Y esto es lo mismo que está diciendo Jesús a estos fariseos. Ustedes son pastores asalariados. Uh-huh. Yo soy el buen pastor. Ustedes me están golpeando a mis ovejas, me las están abandonando, las están rechazando, hasta las están tirando al lobo Uh-huh. para rescatarse a sí mismo, para ganarse a sí mismo, para engordarse a Así sí mismo. Pero yo no hago eso como el buen pastor. Y no, tristemente, Luz, no es diferente el día de hoy, ¿verdad? No. Porque seguimos siendo humanos, el pecado sigue abundando, pero también hay palabra de esperanza, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí. Y ya tenemos al buen pastor, pero eso no quiere decir que Dios no nos vaya a ir enseñando la marcada diferencia entre lo que es el buen pastor y lo que es un pastor asalariado. Entonces Jesús venía enseñando esto y venía diciéndoles, mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Y ustedes, pastores asalariados, solo están centrados en sí mismos. Todos esos self que les decimos ahora, o auto. Eres egoísta, estás pensando solo en tu honor, en lo que a ti te disgusta o no te disgusta. Y, por ejemplo, en ese entonces los fariseos no podían entender que este gran regalo de salvación y de fe fuera para aquellos fuera del pueblo de Israel. Ellos eran celosos y creían que esto solamente era para Israel, para los judíos. Y ahí en esos versículos que leímos ahora, vemos cómo Jesús dice, no, tengo otras ovejas de otro redil. Y también vine para ellas, y ustedes no lo ven, porque ustedes no son dueños de las ovejas. Ustedes son asalariados, pero yo soy el dueño. Yo soy el dueño, a mí me importan y yo voy a dar mi vida por estas ovejas. Jesús tiene un compromiso con sus ovejas. Él sabe que sus ovejas están perdidas. Él sabe que sus ovejas necesitan un Salvador. Y Él no está parado ahí en el monte viendo a ver a quién mandar o a quién buscar o a quién asignar para ser ese Salvador. Tampoco no está en el monte chiflando. Ven, ovejita, ven, ovejita. No. Él Va y las busca. pone pie al camino a ir a buscarlas. Y si se tiene que salir del camino, porque están metidas en el bosque, porque están metidas en los llanos, porque están metidas en las montañas, va y las agarra de allí y se las trae. La una, ¿verdad? Exactamente, la una. Me acordé ahorita que estás Ujú. diciendo eso de la una, esa
100 solita ovejas ovejita. y luego la una que se perdió. Dejó las 99 por esa. Y eso es exactamente lo que hace un buen pastor. Claro, el Señor hace y hará lo necesario para proteger a sus ovejas, para protegerlas y salvarlas. Y un aspecto muy importante de la salvación es que se requería un sacrificio, Luz. Lo repetimos constantemente aquí. La paga del pecado es la muerte, y la muerte era lo necesario para pagar por el pecado de todo el mundo, y solo había un cordero perfecto que podía entregar su vida y volverla a tomar en salvación de muchos. Y esto es algo muy importante, Luz, que nosotros, cuando nos preparábamos para este tema y aprendíamos y platicábamos, discutíamos cómo durante la semana de la Pascua, de la crucifixión, de la pasión, es muy difícil y es muy duro ver todo lo que le pasó a Jesús. A Jesús lo traicionaron, lo golpearon, lo arrestaron, lo mutilaron. Todo fue injusto, lo crucificaron, murió. Y somos muy dados a tender a enfocarnos en todo ese sufrimiento y decir, hubo una gran conspiración para matar a Jesús, los seres humanos hicimos esto. Hablábamos hace unos episodios atrás, o el episodio anterior, ustedes mataron al autor de la vida. Y sí, es verdad, lo hicimos, pero muchas veces pasamos por alto de que el hecho de que este es el plan de Dios. Jesús lo está diciendo en estos pasajes: nadie me quita la vida, yo pongo mi vida porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. A veces se nos olvida que Jesús, siendo humano, también tenía libre albedrío. Exacto. ¿Verdad? Cualquiera decir, así como nosotros tenemos el albedrío, el libre albedrío para poder desobedecer a Dios, Jesús tenía ese mismo libre albedrío, pero él usó en obediencia a la voluntad de su Padre, como se debería de hacer desde el principio, ¿verdad? Que nosotros no podemos hacer porque siempre nos entra, queremos, como dice Pablo, me estoy tratando de acordar si eran los Corintios, pero dice Pablo, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, lo hago. ¿Por qué? Porque siempre tenemos ese tropiezo de nuestro egoísmo, de nuestros autos, ¿verdad? Y eso es lo que causa que desobedezcamos a Dios. Y Jesús tenía esa libertad también, pero él se sometió en obediencia a la voluntad de Dios. Y por esa razón tuvo ese poder de dar su vida libremente, no porque fue forzado, no porque le dieron, pues si haces esto y esto y esto, entonces te doy. O porque no le quedó de otra. ¿Verdad? Porque exactamente, no había otra opción. No, pero porque esta era la voluntad de su Padre y la voy a hacer en obediencia. ¿Y sabes qué, Luz? Porque Jesús últimamente es el buen pastor. Ajá. Porque Jesús es el dueño de las ovejas. Dice otro pasaje, tal vez habrá quien muera por un justo o por dos justos, pero ¿quién morirá por un injusto? Nadie. Pues solamente el dueño de las ovejas, solamente aquel que las ama hasta la muerte. Dice Filipenses que el Señor Jesucristo, teniendo toda su honra y su gloria en el cielo, no apreció eso más. Sin embargo, se despojó de todo y vino a dar su vida, porque Él es el buen pastor, porque las ovejas son de Él, porque Él tiene el poder de poner su vida y de volverla a tomar. Él tenía la opción de decir no, pero Él no hizo eso porque Él es el buen pastor, porque tú y yo somos sus ovejas. Porque Él sí es el dueño de nosotros. Él no es un pastor asalariado. Porque tampoco no es un dueño cruel que está dispuesto a deshacerse de nosotros si le estamos, por ejemplo, lo estamos bajando, ahogando, haciendo una pérdida. Porque vamos a ser honestos, en nuestro pecado eso es lo que estaba pasando. Pero es un dueño
con amor y compasión hacia nosotros. Y creo que no podía ser de ninguna otra manera, No. Luz. Porque te digo una cosa, yo soy dueña de varias cosas y te voy a poner un ejemplo muy simple. Pero yo soy dueña de un carro. Ujú. Pero si yo ahorita voy manejando en la carretera y el carro se está incendiando, yo no me voy a incendiar adentro con el carro, No. yo me voy a bajar Exactamente. y lo voy a abandonar. Y Jesús no hizo eso. Jesús es el dueño de sus ovejas y Él dio su vida por las ovejas. Tiene que ser amor. Sí. No puede ser otra No. cosa, tiene que ser amor. Dios es amor. Y esa es la parte también en la que me gusta ver el compromiso de Jesús con nosotros. Esto era necesario. Era necesario que el Cristo padeciera y que el Cristo resucitara, y lo hizo. Cumplió, tiene palabra y lo hizo. Este es un Exactamente. buen pastor para seguir, porque ¿sabes qué? Hace lo que predica. Exactamente. No solamente, como se dice en inglés, talk the talk and walk the walk. No solamente habla Sí, pero hablar por también hablar. camina ese camino Otra de de- lo que él mismo enseñó. Otra de las lecturas que vamos a compartir en nada más para referencia, está el Primera Salmo de Juan. 23, Oh, Salmo que es el 23 buen y Primera pastor, de Juan también. y Primera de Juan 3, 16 al 24, y dice, ser hacedores, no solo hablen, no De solo de amor. lengua, Ujú. sino háganlo. Y vemos en Jesús esta gran característica de que es un hacedor porque a Él le importa, porque a Él le importan las ovejas, porque Él podía decir, pues soy un pastor asalariado y me importan, pero no lo voy a hacer. No, le importa que se hizo carne y que caminó lo que tenía que caminar, hizo lo que tenía que hacer y se hizo hacedor de la voluntad del Padre. Entonces tenemos en Jesús el buen pastor que sí hace lo que dice que va a hacer. Y eso por eso se sigue. Cuida de las Sí, porque ovejas. sabemos que Él nos va a cuidar. Sabemos que en tiempos de oscuridad, en tiempos de dolor, Él va a estar ahí. Sabemos en tiempos donde nos sentimos perdidos, nos sentimos... Con su propio cuerpo, Luz. Exactamente. Fíjate, diciendo eso, Carla, en esos tiempos, cuando los pastores tenían que traer todo su redil para la noche, en las montañas de Israel hay cuevas, y esas cuevas están hechas específicamente para meter el redil allí, Las para ovejitas, las ujú. ovejitas, para no tenerlas en el campo libre. ¿De veras crees tú que vas a poder protegerlas todas en un campo libre en la noche para un lobo? No. No, ¿verdad? Las metían todas en la cueva, y siempre estaba en la puerta una ¿Entrada? una entrada, Sí. chica. El buen pastor de esas ovejas siempre se acostaba allí, no solamente para que las ovejas no se salieran, porque las ovejas no son muy inteligentes que digamos, ¿verdad? Pero para que no entrara tampoco el lobo. El buen pastor ponía su cuerpo en la única entrada donde podríamos salir al peligro o el peligro entrar. Eso es lo que hace el buen pastor, da su cuerpo. Cada vez que nosotros venimos en comunión, que nos venimos al altar a tomar el pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Dios, es un recuerdo que yo, Jesús, el Dios, me hice hombre para dar mi cuerpo para el perdón de tus pecados, para mantenerte a ti salvo, fuera de la perdición que viene por ser una persona pecaminosa. Claro, qué bonito ejemplo, Luz, de veras, qué bonita imagen. Espero que todos aquellos que nos estén escuchando puedan visualizar eso, puedan ver a nuestro buen pastor entregando su cuerpo en la cruz del Calvario, poniendo su cuerpo a la entrada del redil, protegiendo al rebaño, no permitiendo que entre el mal, sino salvaguardando, y ahora dándonos su cuerpo en la Santa Cena para el perdón y la remisión de los pecados. Es una gran bendición. Y fíjate, Luz, ¿por qué? Es lo que estamos diciendo ahorita desde que empezamos. ¿Por qué Jesús hace esto?
claro, Jesús es el buen pastor y Jesús iba por ahí sanando cojos y haciendo milagros que eran los que hablábamos la semana pasada, haciendo que toda la gente quisiera vivir en comunión, que tuvieran todo en común, daba fortaleza y coraje a los discípulos para que predicaran y les daba valentía. Y vemos todos estos milagros que están pasando gracias a la resurrección, todo este poder desatado. ¿Por qué? Porque a Él le importa. Le importa la gente perdida, le importa la gente que está en una actitud de rebeldía, le importa a la gente en sufrimiento, Sí. le importa tú le importas, Sí. yo, nosotros. Para Él no es cosa de ver, ok, son los humanos que crié. Bueno, no, Él ve y Él conoce a Carla. Él conoce a Luz, conoce a Miguel, conoce a José, conoce a Juan, conoce a Scott, conoce cada uno de nosotros de nombre. No somos miles de caras que todos se ven igual. No. Para Él le importas tú. Todo lo que te importa a ti, lo que te duele, lo que te apasiona, lo que te preocupa, a Él le importa. Por eso hizo esto, porque era una de las cosas que siempre nos iba a separar de Él, que era nuestro pecado. Todo lo demás, la preocupación y la tristeza, todo eso son resultados de ese pecado, Sí. ¿verdad? Y eso tiene alivio, eso tiene solución. A veces pensamos nosotros en nuestra manera En de nuestro pecar. pecado. Sí, Ujú. pensamos, pues me puedo aliviar yo de mi sufrimiento tomando esta botella de alcohol. Y por un tiempo encuentras alivio. Claro, eso no es la solución permanente. ¿Por qué? Porque el pecado todavía está ahí. Ajá. Y eso es lo que Él se encargó. Pero Él está con nosotros en todo lo demás también. A Él le importa. Fíjate que ahorita que mencionas esto, a Jesús le importas y no le importas superficialmente, le importas íntimamente. Él quiere conocerte, Él quiere vivir en ti, habitar en ti, vivir en tu vida contigo, acompañarte, y Él quiere que tú lo conozcas y que tú vivas para Él. Es una relación íntima de amor, de cuidado, porque a Él le importa. Y en un mundo, Luz, donde hay miles y miles de voces que todos los días llegan a tus oídos diciéndote, oh, me importa tu salud, quiero que adelgaces. Oh, me importa tu bienestar, lee mi libro de autoayuda. Oh, me importan los niños, por eso dona a mi organización. Oh, me importa el medio ambiente porque somos bombardeados con miles y miles de voces, y no estoy diciendo que sean malas voces, pero la una voz que no podemos rechazar y a la que debemos escuchar es la voz del buen pastor, porque al buen pastor le importas tú. Él te ama en lo íntimo de tu madre, Él te formó, Él te diseñó, Él dio su vida por ti. Él está preparando una casa eterna y una morada eterna para ti. Entonces, en un mundo de millones de voces, escucha la voz de aquel que te dice, tú me importas. Es la voz que te va a dirigir a una vida llena de paz, de gozo, de misericordia, compasión, gracia, todo esto. No te estoy diciendo que va a ser una vida perfecta fuera de sufrimiento, porque no, porque después de todo, como dijo Jesús, si el mundo me odió a mí, ¿qué más? ¿Qué más a ti? Pero no te preocupes, porque yo ya Vencí al mundo. vencí, exactamente, para darte a ti todo lo que el mundo no te puede dar. Sí. Esa voz es la voz del buen pastor. Fíjate que leí que las ovejas no pueden levantar la cabeza para arriba. ¿Ves que los perros,
Cuando les hablas, te levantan la cabeza así para verte. Las ovejas le falta el huesito aquí en el cuello para poder hacer eso. Okay. So, ellas nomás te pueden ver a lo alto de probablemente la rodilla o si a lo mejor la cadera, depende del tamaño de la oveja. Okay. So, cuando tú le hablas, ella sabe dónde estás porque ella reconoce tu voz. Y ella sabe, esta voz no es la voz de mi pastor. Y se va corriendo al otro lado cuando estás tratando de agarrarte una oveja que no es tuya. Pero así como eso, también es lo mismo cuando le habla el pastor. Viene, porque hasta eso, no solamente lo del cuello, pero si me acuerdo, también la vista. No ven largo. Por eso no ven cuando viene en peligro hasta que ya es muy tarde. Porque no lo pueden reconocer, porque está de lejos. Eso es la voz de ese pastor que le atrae a la oveja, que le dice a la oveja, ya está alguien aquí para cuidarme, para guiarme al siguiente pozo de agua, para guiarme al siguiente pasto verde. Él es el que me va a cuidar, asegurar de que estoy comiendo y todo eso. Y hay una parte muy importante en ese versículo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Cómo? Hermano, la palabra de Dios ha sido dispuesta para ti, para mí, para conocer la voz de nuestro pastor. Y entonces ahora, junto con David, podemos decir tú y yo, el Señor es mi pastor. El Señor no es solo pastor de David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y a este buen pastor, tú le importas, a este buen pastor está pendiente de ti. Este buen pastor dio su vida por ti, quiere amarte, quiere santificarte, quiere salvarte, quiere llevarte a la vida eterna. Y yo espero que en este día, hermano, esta palabra, la palabra del buen pastor, llegue a tu corazón, llegue a tu mente, llegue a tu familia, llegue a tu hogar, llegue a tu vida, al lugar donde tú trabajas, con las personas con las que convives, a tus amistades, y esa palabra sea la que dé vida nueva a tu alrededor. Una vez más los invitamos, sigan escuchando estos podcasts, acudan a la iglesia, lean la palabra, porque la palabra viva es la que nos va a dar a conocer a este buen pastor al que tú le importas. ¿Qué tal si cerramos con la palabra de oración? Vamos a cerrar. Padre, nuestro buen pastor, tú diste tu vida por nosotros y la tomaste porque tienes esa autoridad. Y en tomar esa vida, Padre, tú llenaste todo cumplimiento necesario para nosotros ser libres de nuestro propio pecado. Te damos las gracias por dar a tu Hijo, por amarnos tanto, aunque nosotros no somos somos difícil para amar, batallamos uno con otros, pero tú, Padre, tú eres amor. Cuánto nos amas, y eso lo vemos en la cruz, y aún más en esa tumba vacía. Te damos las gracias y te pedimos que estés con nosotros, que nos enseñes cómo buscar tu voz, reconocer tu voz, de poder seguirte aunque no te vemos, de poder correr a ti cuando todo se pone oscuro, duro, peligroso, acudir a tu ayuda, porque tú siempre nos vas a rescatar. Te damos las gracias, te adoramos, te amamos, porque tú nos amaste primero. En tu nombre, amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas, o llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.